el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. Nuestra presidenta habla aquí del sinicazo de Felipe Calderón, porque dice hay demasiados testigos. Y sí, todos sabían menos Felipe Calderón. Nomás él trataba de ocultar según él, pero todos sabían. Hasta los chayoteros sabían. Aquel momento de quienes estuvieron cerca, y deberían declarar otros que estuvieron cerca. O sea, un expresidente de Francia que escribe un libro y dice que el hombre fuerte de ese gabinete era García Luna, porque él defendió un caso de una ciudadana francesa. Pero así como ese, hay muchos otros que en aquel momento hablaban de la colusión de García Luna y muchos otros que no dijeron nada. O delitos como el secuestro. ¿Por qué se dio el crecimiento de ese delito en ese periodo? Entonces, a mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. O sea, como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente. Entonces, no me corresponde a mí decir si había involucramiento o no. Lo que digo es lo que decían otras personas en aquel momento. Y que como esta publicación, lo que deberías pedir perdón al menos. También. Ahí están quienes lo vieron, quienes hablaron con él. Entonces, lo que hay que llamar la atención es su publicación ayer, después de la sentencia y de 5 años de juicio. Y entonces él dice, yo no sabía nada, qué bueno que se aplique la ley, yo hice bien, ¿lo volvería a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo volvería a hacer? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Porque eso es lo que dice. Dice, lo volvería a hacer. O sea, volvería a poner a García Luna al frente. Eso es lo que está diciendo. Y luego un llamado a que todos nos unamos para… No, a ver, perdón. Se hizo una política en el 2006 que fue sancionada por el pueblo de México en el 2018 y que fue ratificada en el 2024. Y nosotros tenemos una estrategia de seguridad que va a dar resultados y que tiene que ver con atención a las causas y aplicación de la ley. Inteligencia, investigación. Pues no me corresponde a mí, lo que sí creo es que ¿por qué lo saco el día de hoy? Porque él lo publica. Él haya sido como haya sido, llegó a la presidencia de México. Puso al frente de la secretaría a este personaje. Y lo sentencias y él dice, volvería a hacer lo que hice. Y llamo a que todos nos unamos contra la delincuencia organizada. O sea, con García Luna no, perdón. Entonces, por eso digo que llamo a la reflexión y que se lea lo que dijo el expresidente de Francia y lo que dice una
embajadora de Estados Unidos de aquella época, y muchos otros testimonios que hay, y otros delitos como el homicidio o como el secuestro. Entonces, lo que estoy diciendo es, la publicación de Felipe Calderón, lo menos que podemos decir es que es de un cinismo terrible. Estoy hablando de la publicación, no me corresponde a mí, pero sí me corresponde llamar a la reflexión en nuestro país sobre lo que ocurrió, sobre esta sentencia, y también, y tiene que ver con el Poder Judicial. Miren, ayer sale una publicación del embajador de Estados Unidos sobre un caso de 2 delincuentes. Están amparados. Desde 2011 se pidió su extradición. El presidente López Obrador insistió en la extradición. ¿Quién los tiene amparados para no poderlos extraditar? El Poder Judicial. ¿Qué hizo el Poder Judicial del 2006 al 2012? ¿Qué está haciendo ahora el Poder Judicial con delincuentes? ¿Por qué aunque estuvieron en paro hay liberaciones? Como dice nuestra presidenta, todos sabían, hasta en el extranjero, no nomás en un país, sabían en varios países. Y ya ven lo que dice está hablando de Florence Cassés, porque metieron a la cárcel a esa francesa, y no nomás a ella, sino inclusive a Vallarta, creo se apellida el señor, que todavía sigue preso. Y los del Poder Judicial, pues ahí lo mantienen encerrado por órdenes de Felipe Calderón. Y como todo el Poder Judicial ya saben cómo está de podrido, pues ahí lo van a dejar. Yo creo que hasta que cambien el Poder Judicial va a salir ese señor. Los chayoteros también sabían, nomás que se hacen tarugos. Principal de los montajes, que dice, no, es que yo no me di cuenta. Aquí está él hablando de eso también. Y en lo que tiene que ver con el montaje de Florence Cassés, ha quedado ya incluso demostrado ante las autoridades judiciales que yo no armé, urdí, negocié ni hablé con nadie para orquestar algo de esa naturaleza. Que en ese momento, al calor de un programa en vivo, era muy difícil darse cuenta de que se trataba de una recreación, y que mi error fue ese, no haberme dado cuenta. Por ese error, desde hace casi 20 años, he asumido mi responsabilidad, he dado la cara y he ofrecido y siempre ofreceré disculpas. Lo demás, hay que dejarlo muy claro, es propaganda. Propaganda de un régimen interesado en atacar a un periodista crítico. Lord Montajes también es un cínico. Qué casualidad de que ahora se entera de todo, De todo le llegan informes a él, de lo que pasaba con sus hijos del presidente, de lo que hacía el presidente y sus montajes. Pero no se enteraba de que pues García Luna hacía sus fregaderas. Y son demasiadas cosas que pasaban en aquel tiempo, y todo lo ocultaban, hasta las listas de toda la gente que fallecía o desaparecía, de los secuestros, de todo, borraban todo para que no se viera tanto, pero en sí había muchas cosas que ocultaban. Y claro, todo México se daba cuenta, menos Lord Montajes, porque todo México se dio cuenta de su montaje, pero no, él no se dio cuenta, pobrecito, es inocente. Y no nomás él, también el otro cínico que sale aquí, Ciro Gómez Leiva. A todos les daban su buen chayote, entonces todos calladitos, y ahora defiende a su cuate. Como se va a ir con él a vivir a España, por eso lo defiende. Las cosas como son. Genaro García Luna ha sido condenado sin una prueba, una sola prueba en contra. Ha sido condenado por los dichos de los narcotraficantes a los que combatió. Las cosas como son. Nos vemos mañana la despedida. ¿Cómo defiende a los meros jefes, porque son sus jefes? Y yo creo siguen siendo. Como le dieron su buena lana para que se callara. Y como les digo, eso fue con todos los chayoteros, porque
en todos lados sabían, los diputados, y el principal que los enfrentó fue Noroña, pero en sí todos sabían. Y sale el cínico mayor, Felipe Calderón, aquí con Ciro Gómez Leiva, que pues él lo sigue apoyando. No, es que no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser que García Luna esté preso? Sí, no, yo luché con todo el poder del Estado. Es un cínico. 7:40 ayer, después de conocerse el fallo del juez Kogan en Nueva York, 38 años de cárcel a Genaro García Luna, de que el juez dijo que tenía una doble vida García Luna, que era como el Chapo Guzmán. El expresidente Felipe Calderón difundió un hilo en sus redes sociales. Dijo esencialmente, hago un resumen, el resumen es mío, 3 cosas. Primero, algo que ya había dicho en varias ocasiones, que él no tuvo como presidente de la República información de que Genaro García Luna estuviera ligado, vinculado, participara en actividades ilícitas. 2, algo que también ha hecho en varias ocasiones, hizo una defensa a la estrategia que siguieron y sobre todo a la filosofía para combatir a los grupos criminales, porque lo contrario, no combatir a los grupos criminales es dejarles el terreno abierto, dejarles el territorio para ellos. Y tercero, exhorta a la presidenta o exhortó a la presidenta Sheinbaum a no abandonar a los ciudadanos ante el agobio, ante la omnipresencia de los grupos criminales. ¿Y ahora qué, Felipe Calderón? Buenos días. Y después de todo esto, ¿qué, Felipe? Buen día. Muy buenos días, Ciro. Muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, ahora hay un desenlace, desde luego un epílogo de esto que ha sido pues, ya muy largo acerca del tema de Genaro, pero me parece que el problema medular de México, que es el de la seguridad, que es en este nuevo contexto que abre esta condena, el problema medular sigue ahí, que es la inseguridad de los ciudadanos y que a mi juicio pues se ha agravado. Y me parece que los dilemas de gobierno y los dilemas éticos siguen exactamente iguales, Ciro. Y más allá de matices, palabras, sigue un dilema fundamental para cualquier gobernante de cualquier nivel. Tú estás ante un problema de inseguridad como este y solo hay 2 opciones: o enfrentas o evades, abdicas ante los criminales. Y yo decidí enfrentarlos con aciertos y con errores, con virtudes, con defectos, pero era lo correcto hacer, Ciro, y me parece que México hoy, independientemente de la polarización política que vivimos, sigue teniendo ese dilema. Entonces, yo quise exponer eso, las razones éticas de esa decisión. Hoy se sigue discutiendo esa estrategia, pero la verdad es que más allá de limitaciones, aciertos, errores, deslealtades que puede haber en cualquier gobierno, en general esa es la estrategia correcta: enfrentar a los criminales, construir instituciones de seguridad y justicia y recomponer el tejido social. Escribe hoy, te dedica hoy La Jornada su editorial, La Rayuela, y dice: ¡ah, qué señor Calderón! Sobre García Luna. ¡Ah, qué señor Calderón! Si sabía, malo. Si no sabía, peor. Felipe. Es una situación complicada, desde luego, Ciro, pero esa es la realidad. Yo inicio el gobierno con una decisión de cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho. Integré un equipo porque, insisto, esta no es tarea de una sola persona, era tarea de todo un equipo y no demerita el esfuerzo de marinos, policías, jueces, ministerios públicos que se jugaron la vida en defensa de los mexicanos. Y me parece que eso era lo correcto y que el enemigo verdadero, independientemente de cómo me considere la jornada, ¿no? El enemigo de verdadero sigue siendo el crimen organizado. Desde luego que es una situación compleja, difícil, penosa. Me duele mucho, por supuesto, lo que ha pasado, pero el tema fundamental sigue ahí. Puede haber además muchas cosas. El propio juez Kogan ha sido duro en esto y ha dicho: usted tiene una doble vida. Bueno, yo conocí una de las vidas entonces de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo, pero la verdad es que estos señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables, por lo menos de testigos, hasta muy recientemente, Ciro. Ahora, lo decíamos anoche en la televisión, después de conocer el fallo del juez Kogan, las cosas como son, Felipe.
Genaro Sí, te García oí. Luna lleva 5 años en la cárcel y estará muchos más sin una sola prueba en su contra. Genaro García Luna está en la cárcel porque un jurado y luego un juez se convencieron de que los dichos de narcotraficantes a los que suponemos Genaro García Luna combatió eran verdaderos. Pero al día de hoy, esta mañana, 17 de octubre, no hay una evidencia, en contra de Por lo Genaro menos no la García Luna. conocemos, Ciro. No, no la- Y creo que hubo nosotros señalamiento. lo que no es público, pues no lo conocemos, no la hay. Pero la verdad es que así fue, es decir, lo que se llama en el derecho una evidencia material y objetiva, que es a lo que nos referimos. Eso. Es decir, un video, una grabación, una casa, se habla incluso de temas que tienen que ver con depósitos de dinero, etcétera. Pero independientemente, yo no juzgo a los juzgadores, ellos han llegado a un veredicto, desde luego, soy un hombre de leyes y respeto esos fallos. Y por supuesto que soy partidario de que quien quiera que haya roto la ley, pues tiene que asumir las consecuencias de ello. Pero evidentemente lo que señalaste anoche es muy cierto. Hay testimonios de criminales que obtuvieron ventajas importantes en sus condenas o en sus casos, a cambio de hacer señalamientos verdaderos o falsos. En un juicio tiene que haber una integralidad de las evidencias que se examinan. Quizá los compañeros periodistas, los colegas de ustedes que estuvieron presentes en diversas sesiones, pudieran enriquecernos a ver si hubo esa evidencia objetiva, material, que acompaña a un juicio integral. Pero no quiero entrar, yo creo que actuaron a su leal saber y entender, tanto el juez, tanto los jurados. Así están las cosas, pero a mí lo que me queda es darle una explicación a la gente de esta estrategia, darle una explicación de la manera en que integré mi propio equipo, que vino gente que era la que guardaba el perfil, a la que además tenía una interacción continua, cotidiana, era reconocida y tenía la confianza de agencias de inteligencia, tanto mexicanas como extranjeras, y que hacían su trabajo. Y que además, insisto, no dependía de una sola persona. Ahora, fue un sexenio muy duro, pero también hay que decir una cosa. Sé que he sido juzgado inmisericordiamente durante 12, 14 años o más, pero yo terminé de gobernar hace 12 años, Ciro. 12 años. Y desde hace 12 años se dijo que la estrategia era mala y desde hace 12 años se dijo que iban a cambiar de estrategia y efectivamente cambiaron, porque abandonaron muchas cosas de las que hicimos. Abandonaron muchas cosas de información, de inteligencia, de construcción de instituciones. Se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, luego se desapareció la Policía Federal, se quitaron muchos centros de investigación. ¿Y ahora qué? Es la pregunta que haces. El problema sigue más grande. Los ciudadanos han de juzgar si la seguridad retrocedió o avanzó, si estamos mejor o peor que antes, pero el hecho es que yo creo que el problema es muy grave y que requiere una visión de Estado, que es en realidad a lo que invito, señalo, simplemente manifiesto al gobierno, a la presidenta de la República, a quien le deseo lo mejor, el mayor de los éxitos. Va empezando, ella no tiene ahora la responsabilidad de que los gobiernos que ya hemos pasado, que ojalá pueda hacer una política de Estado verdaderamente que convoque a todos a la unidad para poder pelear contra el verdadero enemigo de México, que es el crimen organizado, que se lleva la vida de muchachos, que se lleva a las niñas, que las viola, que las desaparece, que las mata. Este crimen organizado que se ha apoderado de ciudades, de pueblos, este terrible acontecimiento de Chilpancingo, la capital de un estado de la República, pero la matanza de alcaldes sigue. Hace 2 días fueron en los Hichas, en Oaxaca. La situación está grave, Ciro, y creo que hay que concentrarse en eso y hay que pensar que va a requerir la unidad de todos los mexicanos de una manera muy determinante. Ojalá este gobierno, que tiene una mayoría incontestable, que no tiene objeciones ni contrapoderes, que tiene a todos o casi todos los gobernadores, que ahora incluso han barrido o han quitado las barreras judiciales. Ese es otro debate que desde luego hay que dar, no estoy de acuerdo, pero en fin, no tiene impedimento alguno para hacer una tarea que le resarza en lo que nosotros, todos los gobiernos, el mío, el que siguió de mí, el que siguió del que siguió de mí, hemos fallado, que es darle la seguridad a los mexicanos. Pero este gobierno, por lo visto, sigue con el discurso de López Obrador de que todos los males de seguridad se deben a que Calderón lanzó la guerra contra el crimen y reparar ese error tomará generaciones. Te condenan.
Yo lo digo exagerando a También 100 es años. importante. Sí. Respeto mucho a la presidenta, tiene el derecho de pensar y de argumentar como ella quiera, pero insisto, hace 12 años que salí del gobierno, no habían podido hacer una cosa verdaderamente de fondo en este tema. No es cierto, además, que los problemas de México hayan empezado con la decisión de enfrentar a los criminales. Yo sostengo que es al contrario, Ciro. Los problemas de delincuencia que vive México no son por enfrentar a estos sinvergüenzas, es por dejarlos actuar en tu ciudad, en tu pueblo, en tu plaza. Dejarlos entrar a tus calles, a tus casas, cederles el poder, abdicar, claudicar entre ellos. Ese es el problema, no enfrentarlos como yo lo hice. Sí hubo muchos defectos, sí hubo muchas deficiencias, pero había una determinación absoluta de defender a las familias mexicanas. Y te digo una cosa, Ciro, si yo tuviera que tomar la decisión nuevamente de enfrentar o abdicar ante los criminales, nuevamente los volvería a enfrentar con toda la fuerza del Estado, porque es lo correcto, porque es lo debido, porque es lo ético y porque es la obligación constitucional, legal de un presidente de la República. Presidente, una y otra vez lo dice, ¿se refiere insistentemente al periodo de López Obrador, el que abdicó a hacer eso? Yo no quiero, en este momento, no quisiera, Manuel, hacer unas referencias personalizadas. Cada quien hará sus propios juicios. Cada quien leerá las palabras que dijo todo el mundo, cada quien entenderá las circunstancias como son. Sí te puedo decir una cosa, mira, déjame decirlo así, lo digo un poco en uno de mis tweets. Al entrar en mi gobierno yo lo que veía era que el crimen organizado avanzaba arrolladoramente y que se venían despedazando las instituciones del país, las policías, etcétera. E insisto, con virtudes, con defectos, al final de mi gobierno el proceso se había invertido, se venía fortaleciendo el Estado, se había creado la Policía Federal, se habían creado los mecanismos de vetting de policías, se había hecho una reforma judicial que empezaba una sólida carrera judicial, se había hecho una reforma para cambiar el sistema de justicia de inquisitorial a adversarial, se hizo una serie de reformas muy importantes, se venía fortaleciendo el Estado y el crimen organizado se venía debilitando. Los principales líderes estaban tras las cárceles, no se tomaban las carreteras, no había ese dominio que ahora han expresado. Avanzábamos con virtudes y defectos, insisto, los peores casos. Juárez, por ejemplo, era la peor ciudad del mundo, la más violenta. Desde que nos coordinamos todos, poderes locales, federales, ciudadanos, gobierno, la criminalidad bajó, los homicidios cayeron 81% desde su pico, y lo mismo en la zona metropolitana de Monterrey, 91% desde su pico bajaron los homicidios en Monterrey, mucho menos en Tijuana, pero también bajaron. Cuando hay determinación y cuando hay unidad, sí se puede. Claro, a mí me hubiera gustado dejar al país finalmente restablecido y en paz, pero la tarea no se siguió. Yo creo que si se hubieran seguido fortaleciendo las instituciones, si se hubiera seguido haciendo la tarea, si se hubieran perfeccionado las cosas que se hicieron bien y corregido las que se hicieron mal, ya México sería un país seguro. No lo es y hay que reconocerlo, Manuel. Bueno, Y finalmente, ¿te merece algún comentario, Felipe? Las declaraciones de quienes de alguna manera fueron compañeros tuyos ayer, Marco Cortés diciendo que debes explicaciones, Ricardo Anaya diciendo que García Luna es una vergüenza, ¿te merecen un comentario? Pues mira, en general, una reflexión general respecto del PAN. El PAN ha tenido un error medular, que es el deslindarse de sus gobiernos, lo cual es imposible. Y nosotros tenemos un montón de cartas credenciales que nos acreditan como buenos gobiernos, también con defectos, y también con manchas, y también con señalamientos como es el propio de Genaro. Pero aún en el tema de seguridad, Ciro, nosotros sí combatíamos a la delincuencia, nosotros nos enfrentábamos a los criminales, arriesgábamos nuestras vidas, defendíamos a la gente. El PAN tiene esa carta con que acreditarse como una alternativa para México. Y nosotros hicimos el Sistema Universal de Salud y el Seguro Popular y le dimos medicinas para el tratamiento de cáncer a niños y jóvenes, a mujeres, etcétera. Nosotros construimos escuelas, hospitales, tuvimos la inversión más alta en infraestructura, sacamos de la pobreza al 30% de la población entre los dos gobiernos del PAN con todo y recesión económica de 2009. ¿Y qué hace el PAN? Deslindarse de sus gobiernos, lo cual es un error estratégico increíble. ¿Sabes por qué? Y así les ha ido en las dos últimas elecciones. Pues así les fue y todavía le echan en el 18 y en el 24. El dirigente del PAN decirle, mi gobierno fue malo, a ver qué da explicación mi gobierno. Caray, eso habla de la falta de liderazgo que ha arruinado al PAN concretamente. A mí me duele muchísimo eso, lo escribí en mi libro El principio del fin, se llama Decisiones difíciles, ¿no? Pero bueno, y de Marco, pues bueno,
Ya ni que ver. Tú sabes que por eso le dicen el 3M, ¿no? ¿Le dicen el qué? Marco, mediocre y miserable. El 3M. El 3M. Gracias, Felipe. Buen día. Suerte, Ciro, y suerte en tu nueva etapa, Ciro. Vamos a ver Has cómo nos va. corrido con México como un profesionista, como un periodista profesional que ha corrido el riesgo de su vida, que ha sido perseguido. Mi admiración, mi respeto, siempre, Ciro. Un día México te va a reconocer como te mereces. Gracias, Felipe. Buen día. Muchas gracias. Como ven a los cínicos, a los dos, porque uno al borde de las lágrimas que defendió a México y el otro sin una sola prueba, dice, sin una sola prueba condenan a García Luna. En Estados Unidos nadie puede meter a la cárcel así, porque principalmente que García Luna tiene mucho dinero aquí en México y allá en Estados Unidos, tiene propiedades, entonces sí tiene para defenderse. Y eso ha salido hasta en las películas, y no nomás es por las películas, yo viví allá. Entonces allá cuando lo meten a uno a la cárcel, si no hay pruebas, uno puede demandar al Estado y el Estado le paga a uno muchos millones de dólares. Depende de que, por qué lo acusen y lo que haya pasado. Pero sí puede uno demandar, principalmente que él ya tiene 5 años encerrado. Entonces sí podría demandar al Estado si no tuvieran pruebas, porque sería acusado injustamente. Pero eso es de que sí tienen pruebas, por eso está encerrado y lo sentenciaron a casi 40 años de prisión. Y eso de que era un delincuente, pues ya lo sabían desde antes, los mismos chayoteros lo dicen. Yo sigo preguntándome cuál es la sorpresa. Leí con mucha atención lo que mandó el expresidente Calderón. El hilo de tweets. Donde dijo que pues, nunca tuvo evidencias. Hay que recordar que antes de que fuera secretario de Seguridad Pública, fue quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal. Federal de Investigación, no sé. Sí. Y yo quiero decir que la detención y el montaje de Florence Cassé fue previa a que fuera secretario de Seguridad Pública. Quiero decir que hoy sabemos que detuvo a un indígena, que se detuvo también en esa unidad, a un indígena otomí, acusado de secuestro, y después se reveló que no tenía nada que ver, que era un hombre que trabajaba en la central de abasto. Se inventó la banda del Zodíaco para mantener a Florence Cassé en la cárcel. Se inventó a una banda que se llamaba de Mohamed, que eran albañiles que fueron detenidos, y tenemos testimonios de dónde fueron detenidos, a los cuales se les puso junto a 2 víctimas de secuestro y pasaron 18 años en la cárcel. Esto ocurrió todo antes de 2006. Es decir, cuando lo nombran secretario de Seguridad Pública, teníamos evidencia de que el comportamiento respecto a ciertas, no torturar, no un montaje, no inventar delitos, todo eso ya estaba a la luz pública. Entonces, a mí sí me sorprende que todavía hoy se diga, no, pero pues sí, no nos dimos cuenta. ¿Cómo que no nos dimos cuenta? La reportera que estuvo haciendo el caso de Florence Cassé era colombiana, y la gente de Genaro García Luna la amenazó con expulsarla del país si proseguía, digamos, con la investigación. Entonces tampoco nos cae de sorpresa, pero sí déjame... Estos chayoteros dicen que no, también muchos, como el Lord Montajes, pero sí sabían, todos, desde antes ya se sabía que era un delincuente. Inclusive por ahí dicen que él se dedicaba a esas malas mañas desde que era joven, y ya después pues empezó a meterse con la policía. Y aquí están las fotos, todos se juntaban con él, era su gran amigo, todos sabían que era un delincuente. Desde antes que él entrara a la policía ya se sabía que era un delincuente, y aún así lo fueron engrandando para que llegara a las grandes ligas. Y pues él feliz, ¿no? Él ahí ya saben que se hizo millonario. Y Felipe Calderón, ¿cómo que no se iba a dar cuenta? Por supuesto que se dio cuenta. Si todos sabían, hasta en otros países ya ven todo lo que ha pasado. O sea, que él era uno de los pesados y que se dedicaban a hacer fregadera y media. Aquí lo estaban diciendo, secuestro y bueno, todo de todo hacían. Está con Lord Montajes, con Ciro Gómez Leiva, con Peña Nieto, con el Pedro Marín, con el Teacher, con el Fox.
Aquí está ya con todos, con todo, e inclusive pasó con varios gobiernos, y todos sabían. Aquí está con el saco de pus también. Entonces todos sabían que era un delincuente. No sé si era por miedo o porque, yo creo era por las dos cosas. Era por miedo a que les hicieran algo, y también porque decían, pues de todos modos que nos valga, nos da nuestro buen chayote. En otro tema, nuestra presidenta aquí le contesta al chapucero, que está preguntando por qué el INE detuvo todo el proceso para elegir a todos los juzgadores, porque ya como no quisieron seguir por las amenazas que le hizo el Poder Judicial, porque ya saben, metieron amparos a que 100 y tantos amparos ya llevan contra el INE. Y entonces pues como los amenazan de que los van a meter a la cárcel y que les van a cobrar más de 50,000 pesos de multa, entonces pues ya pararon todo el proceso. Gracias, buenos días, presidente. Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. Sobre esta cuestión del INE, al parecer ya algunos consejeros pues van a detener ahorita la organización que estaba en curso para las elecciones, al parecer por las amenazas que tienen de los amparos y que posiblemente los pudieran meter a la cárcel. ¿Qué opinión tiene usted de esto? ¿Cómo? Sí, hay consejeros del INE que han detenido ahorita el proceso para la organización de las elecciones del Poder Judicial, de los jueces ministros. Sin embargo, pues parece que es por las amenazas que tienen de ser llevados a prisión por no detener ese proceso. Pues no tendrían por qué. Es una decisión del pueblo de México que se mostró en el resultado de la elección y que a su vez pues es una reforma constitucional que con los propios artículos de la Constitución está ya publicada en el Diario Oficial de la Federación y es la nueva Constitución. Entonces las y los consejeros pues deben seguir lo que establece la Constitución. No hay ningún amparo, ya lo dijo el propio Diego Valadez, que pueda evitar que se lleve a buen término la elección. Pues ahora hay que esperar a ver qué decide el Tribunal Electoral, a ver si se les da su gana sesionar pronto para que decidan si sigue el proceso o lo detengan, o a ver qué pasa. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y déjenos un like, un comentario o suscríbanse a mi canal, y los invito aquí a este otro canal que está en la pantalla, a donde vamos junto con mi hija a la Ciudad de México a visitar muchos puestos callejeros, pero de comida deliciosa. Así es que amigos, hasta luego.